Como todos los martes, medianamente a esta hora, se hace presente nuestro compañero Martín Suárez. ¿Cómo le va, Martín? Buen día. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos. Día primaveral. Día primaveral hoy, está bárbaro. Aproveche hoy y mañana porque el jueves llueve, dicen los muchachos. El jueves, qué pena. El jueves llueve. Bueno, pero aprovechemos esta primavera que aprovechemos esta primavera, realmente. Sí. Vamos a hablar de educación otra vez. Y hablando de primavera, sí, todos los estudiantes están alertas porque, no sé si recuerdan, a principios de este 2018 se implementó desde el Ministerio de Educación lo que se conoce como el protocolo antitomas, que según las autoridades de la cartera educativa, encabezada como siempre por Soledad Acuña, esto no es una forma de controlar las tomas en los colegios, sino que es un pedido de los docentes, directivos de los establecimientos educativos que no sabían cómo actuar cuando los chicos llevaban adelante una toma, como las conocidas, ¿no? En septiembre del año pasado, 30 colegios tomados, cuando los chicos reclamaban con justicia no a la reforma educativa. Bueno, la ministra Soledad Acuña camufló este nuevo protocolo antitoma con el título Pautas de Acción. Una forma de accionar frente a esta locura de tomar en los establecimientos educativos. Explica, ahí Soledad Acuña, que los directores deberán citar a los padres para retirar a sus hijos de los colegios y si estos no lo hacen, recaerá sobre la responsabilidad en ellos. Está bien. Pero si le parece, vamos a hablar con los que saben, ¿sí? Las víctimas, los damnificados directos y los que luchan por sus derechos, que son los chicos. Vamos a escuchar testimonios de Catalina Di Stefano, que la tenemos grabada, que es la vocera del Fernando Fader, una escuela técnica de diseño. Sí. Muy buenas carreras que llevan adelante en ese colegio carreras, histórico. Una escuela que ha sufrido un deterioro abismal y asesino. De ser una escuela emblemática en la ciudad de Buenos Aires pasó a ser uno de los lugares con peores condiciones de infraestructura. Bueno, no es casual que todo lo que esté relacionado con el arte este gobierno lo vea con desprecio. También está Andrés Duchiski, que es militante de la organización Cienfuegos e integrante del Centro de Estudiantes de Nacional Buenos Aires. Y en el aire lo tenemos al legislador porteño Gabriel Solano, que le damos los muy buenos días. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Empezamos por vos, Gabriel, si te parece. ¿Cómo está la situación hoy por hoy respecto a este protocolo antitoma que quiere llevar adelante el gobierno porteño, no? Bueno, vos sabés que se judicializó en su momento, pero la justicia de la ciudad de Buenos Aires tiene una dinámica. A veces hay jueces de primera instancia que fallan a favor de algunas causas populares y en instancias superiores siempre se impone el dominio que tiene la recta de los tribunales, ¿no? Yo creo que el hecho de que el gobierno pretenda sancionar las tomas, ese es el punto de fondo, es que revela su conciencia del estado crítico de la educación, y que ese estado crítico de la educación, que se expresa en el derrumbe edilicio, en la falta de educación sexual integral, en los salarios de miseria de los docentes, inexorablemente produce lucha. Entonces, en vez de que el gobierno esté preocupado en solucionar estos problemas, está preocupado en cómo va a sancionar a los que luchan contra las consecuencias del derrumbe que él genera. ¿Se entiende? Entonces, creo que este es el tema de fondo que está planteado acá, y bueno, la defensa a la lucha de los estudiantes es muy importante. Nosotros tenemos que criticar este tipo de protocolos antitomas y defender integralmente todos sus derechos a organizarse y a pelear e incluso ocupar un colegio, que es el equivalente que tiene un trabajador hacia una huelga, ¿no? En su lugar de trabajo. Tal cual. Andrés Duchiski, Nacional Buenos Aires, bueno, ¿cómo está la situación ahí en ese colegio en particular? Más allá de que sea universitario y no corresponda, ¿no?, a los colegios secundarios convencionales, digamos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación del Nacional Buenos Aires es una situación diferente siempre, porque dependemos directamente de la UBA. Entonces, por ejemplo, ahora estamos atravesados por otros conflictos, como es el conflicto universitario, que nuestros docentes llevan semanas y semanas de paro. Pero igualmente integramos la coordinadora de estudiantes de base, entonces acompañamos y discutimos todos los reclamos, incluso los que tienen que ver con el protocolo antitomas, aunque directamente no nos afecten. Obviamente a la coordinadora de base le toca muy directamente el protocolo antitomas, porque es un protocolo hecho para los establecimientos secundarios, que venimos discutiendo desde el principio de año, cuando el gobierno decidió implementarlo, incluso desde el año pasado, porque este protocolo antitomas responde a uno anterior que la justicia declaró inconstitucional, porque lo que se pone en juego en realidad a la hora de discutir el protocolo antitomas es qué vale más, si el derecho a la huelga de los estudiantes o el derecho del ministerio a preservar a que no toquen su colegio. Bueno, obviamente
venimos siendo acompañados por los asesores tutelares que vienen denunciando el protocolo antitomas, que hoy en día se encuentra en juicio. En una primera instancia la jueza Liberatori lo declaró inconstitucional, justamente esto porque se oponía al derecho a huelga. El Ministerio decidió apelar y la Cámara de Apelaciones dijo que esa apelación era válida, así que el protocolo antitomas se encuentra en una segunda instancia donde un juez o una jueza deberá fallar juzgando si es constitucional o inconstitucional este protocolo. Hablamos también con Catalina Di Stefano, que es la vocera del Fernando Fader, y nos decía esto sobre este tema. Legalmente no se puede aplicar, pero en febrero salió la resolución 643, que es como un mini protocolo que se mandó a las escuelas para qué hacer en caso de que ocurra nuevamente una toma. Esta resolución lo que dice es que hay que llamar al SAME, que los padres y las madres de los alumnos menores tienen que venir a retirarlos al colegio, que si no se retiran se van a poner sus nombres en una lista, los nombres de los responsables, que las personas mayores de 18 años tendríamos que hacernos cargo de lo que pase dentro de la escuela, tendríamos que hacer, nuestros responsables también tendrían que pagar en caso de que ocurra algo. Esta resolución se hizo un amparo desde la asesoría tutelar que ya está en la Cámara de Segunda Instancia y faltaría nada más la instancia final para que haya un dictamen, pero al día de hoy desde la asesoría nos dicen que hay dos lecturas, está la lectura política y al mismo tiempo también está la lectura jurídica. La lectura jurídica para las personas que están en la Defensoría, ese protocolo no está aplicado porque todavía no hay una sentencia que lo avale, entonces no se puede aplicar y no se puede tomar como válido, pero también en la lectura política entendemos que este gobierno atropella todos nuestros derechos y tampoco creemos que les importe tanto en el momento de que haya una toma que no esté aprobado para que lo vayan a aplicar. Bueno, podemos decir que en la práctica no hay límites, después de escuchar a Andrés por un lado y también a Catalina Di Stefano, que no hay límites para el gobierno, no discrimina entre colegios secundarios pertenecientes a la educación pública y colegios que tienen autonomía universitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya también avanzó la Policía Federal y también uniformados en diferentes universidades, intrometiéndose dentro de los edificios. Gabriel, ¿coincidís con esta postura? Sí, bueno, hubo un hecho que se conoció hace una semana atrás que fue terrible, que es que a una docente, a una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras se le aplicó una contravención por dar una clase pública. Uh-huh. Y esto es importante porque justamente ahora se está discutiendo la modificación del Código Contravencional para incrementar las medidas represivas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la ciudad. Digamos que es como un gran combo, ¿no? El protocolo antitoma, lo convencional, es como que está todo pensado para apuntar siempre al mismo lado. Sí, no, pero aparte, mira, habitualmente cuando está en el tema de las tomas, siempre se escuda el gobierno con que se pierden días de clase, ¿no? Uh-huh. Con el mismo criterio se suele sancionar a los docentes que hacen paro descontando de su día de huelga. Sin embargo, si uno ve lo que está pasando en los últimos 10 días en la ciudad de Buenos Aires, o 15 días después de lo que ocurrió en Moreno, tenemos una suspensión de clase por todos lados, porque por un lado estaba ante la orden de que frente a crisis no se suspendan las clases, y ahora por miedo a que termine una tragedia, se empiezan a suspender clases por todos lados. Claro. Entonces, la pérdida de días como resultado del derrumbe escolar de la ciudad de Buenos Aires es permanente. ¿Y qué sanción hay para los responsables de esa pérdida de días? ¿Qué sanción hay para la ministra Acuña, que es responsable, por ejemplo, que el Comercial 4 haya perdido la semana pasada un montón de días de clase, o que en el Otto Kraus haya habido docentes y estudiantes con descargas eléctricas, o que la Escuela Granja de Lugano la situación sea similar? Y la lista es impresionante. Yo armé un mapa de la crisis de infraestructura escolar y en 15 días juntamos 130 denuncias de escuelas. Y ahí hay pérdida de clases y el gobierno no se hace cargo de su responsabilidad. Entonces la idea de sancionar a quienes luchan contra eso es lo que se llama habitualmente matar al mensajero, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, ¿qué es la lucha? Es la expresión pública que toma una situación donde hay derechos vulnerados y situaciones de crisis que el gobierno no atendió oportunamente. Uh-huh. Eso no se soluciona con medidas represivas, sino atendiendo a las situaciones que existen. Interesante el mapa que está armando el legislador Gabriel Solano respecto a cómo están los colegios y esta emergencia educativa que gritan desde diferentes sectores, ¿no? De la comunidad educativa, precisamente, bueno, de declararla cuanto antes. Los martes se hace la Comisión de Educación de la legislatura. Sí. Yo te puedo asegurar que es un desfile de padres, estudiantes, docentes, que relatan hechos terribles, no solo por la situación que viven sus colegios, sino por la desidia de los funcionarios. Uh-huh. Esta idea de que
va y se reclama y no hay ningún tipo de respuesta. Muchas veces son reclamos que desde el punto de vista presupuestario es una atención mínima. Se entiende, ni siquiera es que implica un gasto del presupuesto del Estado. Sí, pequeñas reparaciones. Significativo, claro. pequeñas reparaciones. Y sin embargo no se atiende, lo cual habla de una desidia muy importante que existe hacia la educación pública de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un cansancio permanente, pretende cansarse a la gente con la desatención. Y bueno, nosotros hemos armado este mapa como una forma de dar un aporte a una lucha, visibilizar los conflictos que existen, y el próximo martes 18 vamos a hacer en la legislatura una presentación de ese mapa y estamos invitando a todas las comunidades educativas a que traigan sus denuncias y darle visibilidad. A la misma hora, a la misma hora que se reúne la comisión, a las 14:30. A la misma hora que se reúne la comisión, a las 14 horas. Como siempre vienen los padres, los docentes, los estudiantes a la comisión a hacer sus reclamos, vamos nosotros a hacer una actividad en la puerta de la legislatura, un poco de bochinche, por convocar a todas estas 130 escuelas que mandaron su denuncia, que vengan y traigan su situación, que se exponga, y aparte discutir qué medidas de lucha podemos tomar todos juntos. El que habla es el legislador porteño Gabriel Solano. También lo tenemos aquí en los estudios Andrés Duchiski, que es del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires y militante de la organización Cienfuegos. Andrés, ¿qué tenés para decir? Aprovecho que Gabriel habla sobre la Comisión de Educación de la Legislatura para comentar que, bueno, el martes 4 va a sesionar nuevamente la comisión, imagino que sabrá por qué está ahí, y el bloque de Cambiemos está llevando a trabajar un proyecto que es el proyecto de la Unicaba, no sé si están al tanto, que es un proyecto que se viene trabajando desde el principio de año, que se presentó a fines del año pasado, que es un proyecto que propone cerrar los 29 terciarios para crear una universidad pública, supuestamente una universidad de formación docente, con el único argumento de que preferís la universidad o los terciarios, que no dice nada, lo que significaría quitar puestos de trabajo y modificar el horizonte pedagógico de los terciarios hacia un horizonte neoliberal con un rector interventor, y ese proyecto, que no tiene ningún aval pedagógico de ningún profesional, se viene demorando gracias a las enormes movilizaciones que logramos en conjunto a las comunidades educativas. Este martes va a haber otra movilización que no solo abarca este conflicto, sino que también abarca el conflicto de las condiciones dignas y también abarca el conflicto de la paritaria docente. Lo estamos impulsando principalmente la Coordinadora de Estudiantes de Base de Secundarios y la Coordinadora de Estudiantes Terciarios. ¿A la hora? Creo que va a ser a las 3 de la tarde o tal vez un poco más tarde, no estoy seguro. Marchan a la legislatura porteña. Exactamente, de Pisurno a la legislatura porteña. Perú 160. Y se va a instalar una carpa que va a estar desde el martes al viernes en la puerta de la legislatura, exigiéndole a los legisladores de el PRO, de Vamos Juntos y también ahora del bloque radical de Evolución que se sumó al interbloque de Cambiemos, que no salgan este proyecto, que no tiene ningún aval pedagógico, que no legislen la Unicaba y que mejoren el presupuesto para la Dirección General de Mantenimiento del Ministerio de Educación para que los secundarios puedan estar en condiciones a la hora de estudiar. Es imposible no unir todos estos temas, si bien nosotros los tratamos cada martes en la columna sobre educación, a esta idea que hace a la emergencia educativa, a la crisis educativa en la ciudad de Buenos Aires, que también se está proyectando en otros sectores de la provincia y en toda la República Argentina. Sí, Gabriel, decime. No, yo te voy a contar que estaba con los tiempos muy justos, pero déjame decir una cosa sobre el tema de la Unicaba, porque es un tema importantísimo. Acá va a haber una gran movilización. En la Comisión de Educación de hace 10 días atrás, el presidente de la comisión, que es Maximiliano Ferraro, casi dio un ultimátum, dijo vamos a aprobar con los 34 votos. Dijo que lo van a aprobar. El proyecto, directamente. Yo tomé la palabra en ese momento y dije, miren, ¿qué van a aprobar? Porque dicen que tienen los votos, que tienen la fecha, pero que no está ese proyecto. Todavía no conocemos el proyecto. Porque los 15 artículos originales dicen que fueron modificados, no conocemos el proyecto, pero tenemos todo el derecho a sospechar que se trata de una versión similar a lo que estaba, que posiblemente la única trampa consista en que, mientras el proyecto original cerraba de entrada los 29 institutos de formación docente, ahora puede ser que se haga una especie de convivencia, que en realidad va a ser una muerte paulatina, ¿no? Porque un gobierno con tantas crisis presupuestarias no lo vemos financiando a los institutos que tienen enormes carencias y a la vez poniendo los fondos necesarios para una nueva universidad. Ahora, Gabriel, si vos le agregás, no, que después el gobierno le va a dar más puntaje al egresado de la universidad
pedagógica, el egresado del Instituto de Formación Docente, le va a dar más presupuesto, vamos a una muerte paulatina. Eso es lo que se está discutiendo, lo tenemos que rechazar porque es un proyecto de precarización laboral y de, indudablemente, descalificación pedagógica. Esto es lo que está en juego. Ahora, ¿no hay temor también, volviendo al tema del protocolo antitomas, no hay temor de que el gobierno pueda recoger el guante y hacer lo mismo que quiere hacer con la UNICABA? Es decir, de manera inconsulta, implementarlo a como dé lugar, más allá de las medidas judiciales que existan. Se lo pregunto, Andrés, y a vos. Lo van a aprobar en la legislatura, ellos dicen que tienen los votos, pero yo te puedo asegurar, porque recorrí casi los 29 institutos, casi todos, es que los institutos son una minoría absoluta. Entonces vamos a tener que ver si prospera la mayoría de la legislatura o prospera la mayoría que tiene la defensa de la educación pública en la calle. Vamos a una pulseada. Por eso es muy importante la marcha que acá se comentaba, la carpa que se va a instalar a partir del 4. Esa es lo que está planteado, porque adentro de la legislatura todos sabemos que ellos tienen los votos, pero afuera están en minoría. Y bueno, entonces vamos a tener que pelearlo muchísimo en la calle. Si recurren a medidas represivas para implementarlo, bueno, será una pelea adicional. No digo que no lo hagan, es posible que lo hagan, por algo sacaron este protocolo antitoma. Es un protocolo muy pérfido porque quieren oponer a las autoridades a los estudiantes, ¿no? Claro. Es decir, pretenden que las autoridades buchoneen ante la policía y la justicia a los estudiantes que ocupan un colegio. Y en el caso de UNICABA, esto es importante porque justamente las autoridades hasta ahora han estado en contra del proyecto. Los rectores de los 29 institutos. Ayer vi un acta que me llegó, que firmaron con el titular de la Comisión de Educación, Ferrabi, y sigue rechazando el proyecto. No, terrible. Entonces, terrible. Nos parece que, bueno, esta marcha va a ser muy importante y la vamos a apoyar, ¿no? Andrés, yo te pregunto a vos, no me imagino en la relación con tu viejo, con tu vieja, que te vaya a buscar a tu colegio cuando lo llame el director. Digo, existe otra relación, aquellos viejos tiempos en donde el gobierno quiere o piensa que estamos, ¿no? Sí, es la realidad. Más, este protocolo se implementó este año cuando tomamos los colegios un día, 2 días por el aborto legal, el 13 de junio. Y nos contaban compañeras que iban a la coordinadora que había pibes y pibas a las cuales sus padres habían sido llamados 5 veces en una misma tarde, como si a la primera llamada no se entendiera que querían que lo fueran a buscar, y por más que hubiese mayor insistencia, no iban a lograr que por eso los padres fueran, porque es una cuestión de la convicción que tenemos los pibes a la hora de salir a luchar por nuestros derechos. Y que sabemos que el gobierno no va a poder tirarla abajo esa convicción con un protocolo de esta calaña. Tal cual. También le preguntamos lo mismo, algo semejante, a Catalina Di Stefano, que es la vocera del Fernando Fader, esta escuela técnica que tiene brillantes orientaciones artísticas, y nos decía lo siguiente. Cuando nos enteramos de que existía un protocolo antitomas, nos indignamos, nos enojamos y nos sorprendimos, pero a la vez no nos sorprendimos tanto porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que a los jóvenes nos criminalicen, que nos persigan y que hagan todas estas cosas solo por el hecho de, en este caso, reclamar nuestros derechos, que es algo que obviamente tampoco nos sorprendió de la gestión que estamos teniendo este gobierno con todas sus otras políticas, con sus políticas de la educación pública, con las políticas de seguridad y las políticas represivas que están teniendo. Pero nada, apenas nos enteramos, hablamos con nuestros contactos en la Defensoría del Pueblo, en la asesoría tutelar, o abogados o abogadas que conocíamos, y nada, cuando se empezó a activar desde la asesoría tutelar, el ministerio dijo que ellos nunca jamás habían mandado ese mail, que es mentira, porque nada, y se llevó a una instancia judicial. Bueno, importante, ¿no? El rol de estos organismos, por un lado el Ministerio Público y la Defensoría Tutelar, que se están, de alguna forma, los están acompañando bastante ustedes, ¿no, chicos? Sí, la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar son puntualmente. El Ministerio Público no tenemos tanta relación, incluso son los que en su momento habían bajado un boletín que indicaba cómo los policías podían entrar a los colegios, y después se arrepintieron. Dijeron que ellos no fueron. Claro, no se entendió qué era lo que estaba pasando. Pero sí, la asesoría tutelar nos viene acompañando porque, bueno, como somos menores no nos dejan representarnos a nosotros mismos, y está la asesoría tutelar con Gustavo Moreno y Mabel López, creo que es, que nos acompaña en nuestros reclamos, y la Defensoría del Pueblo siempre está como para darnos una mano a cosas más puntuales. La verdad agradecemos el acompañamiento que nos vienen dando. Bien, ahora está en pausa, digamos, este protocolo antitoma. El gobierno no se atrevió a ponerlo en práctica en las últimas tomas, que fueron 11, 12 colegios aproximadamente, cuando se estaba debatiendo en la Cámara Baja el proyecto de despenalización del aborto. No lo llevó adelante, no se animó. Hay una resistencia importante de toda la comunidad educativa, no solamente de los estudiantes.
Si lo llega a poner en práctica en algún momento, ¿cuáles van a ser los próximos pasos que ustedes, me imagino que ya lo tienen hablado, van a tomar, ¿no? Perdón, te corrijo una cosita. En algunos colegios sí fue llevado en práctica y en otros no. Bien. Es más, hubo otros colegios, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, donde no se pudo implementar el protocolo porque las medidas de los directivos fueron previas a la toma. Y en muchos colegios, creo que es el Fernando Fader de Cata Di Stefano, o en la Ciudad de Buenos Aires, los directivos cortaron las clases argumentando, en nuestro caso, una falta de agua, en otro que iban a desinfeccionar. Derratización. Sí, justo el día que sabían que había asamblea, el día previo a la votación del aborto. En otros colegios sí se implementó, como por ejemplo la Belgrano, creo que fue, que te contaba que llamaban como 5 veces a compañías que incluso tal vez no estaban en la toma. Y en otros colegios donde hay mejor relación. Esas llamadas eran para disuadir, ¿no? Sí, para decir que vayan a buscarlos. Claro. Y me parece que es importante puntualizar en que el protocolo lo que dice es que vayan a buscarlos, y si no, los padres y las madres serán responsables y serán sancionados económicamente por lo que se rompa, lo cual no tiene ningún tipo de argumentación legal, porque si se rompe un bien público no es que pasa a pagarlo una persona individual. No, aparte, la experiencia histórica de las tomas indica todo lo contrario. Los chicos aprovechan en esos días de toma arreglar el establecimiento educativo. Arreglar es a pintarlo, a traer gente experta en plomería, en gas, y reaccionan de una forma muy solidaria con cada colegio, que obviamente es su casa, es su segunda casa. Creo que muchos pasan más horas ahí que en su vivienda, ¿no? Sí, así es. Y sobre la cuestión legal, me parece importante lo que charlamos un poco con Gabriel antes, señalar que más allá de que está en un limbo legal, y hemos visto que a este gobierno mucho no les importan instancias judiciales, presionan a la justicia, y además, a pesar de que esté siendo apelado el protocolo, buscan aplicarlo igual. Lo mismo con la secundaria del futuro, que es el conflicto por el cual tomamos 32 colegios el año pasado, que es una reforma educativa que decidieron no pasarla por la legislatura, argumentando que era una expansión de la nueva escuela secundaria, que es algo que sí pasó por la legislatura hace unos años, pero es una reforma pedagógica al fin y debía ser llevada a través de la legislatura, por más que no hubiese una reforma curricular. Y eso también fue denunciado en la justicia, y está habiendo una serie de audiencias públicas, pero mientras la intención del gobierno es seguir avanzando con más de 10 colegios pilotos nuevos por año, hasta llegar a la totalidad de los colegios, sin importarle cuál sea la resolución que lleve la instancia judicial, ni mucho menos pasarlo a través del órgano legislativo, a pesar de que tenga mayoría. Bien, la pregunta que está siempre en el aire es, ¿pero por qué los pibes siempre toman los colegios si hay otras formas, ¿no?, de llegar al diálogo, de haber consenso, de decir, a ver, qué es lo que me molesta, por qué no nos podemos comunicar entre las autoridades del Ministerio de Educación y las autoridades del colegio, y después la comunidad educativa en su conjunto? Bueno, lo explica muy bien Catalina Di Stefano, vocera del Fernando Fader. Las tomas de los colegios son siempre la última instancia que tenemos los estudiantes para que nos escuchen, porque antes de eso siempre hay otras medidas, están las movilizaciones, las marchas, los cortes de calle, las reuniones, festivales y un montón de cosas más que hacemos para no tener que llegar a una toma de nuestro colegio. Me encantaría poder resolver las cosas de otra manera, poder ser escuchados, que nuestra voz valga, pero al ver que del otro lado nos encontramos con una pared que verdaderamente no nos da bola, no nos escucha, se nos ríe en la cara, llegamos a esa instancia. Bueno, con una pared directamente. Una forma gráfica de presentar lo que es el diálogo y el consenso por parte de las autoridades de la cartera educativa, ¿no? Andrés, ¿opinás lo mismo, me imagino? Sí, opino lo mismo. Es gracioso como todos nos dicen el tema de ¿les parece llegar a la toma? La realidad es que no es nuestra primera medida. Nosotros nos reunimos... Aparte, me imagino que es muy molesto, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que dormir físico, en el piso, cagarnos de frío, días y días y días sin saber cuándo va a terminar, dormir poco, y la realidad es que la sufrimos la toma, pero la mantenemos porque estamos orgullosos de nuestras convicciones y sabemos que es el método para lograr ser escuchados. La realidad es que nosotros nos reunimos todas las semanas y planeamos medidas todas las semanas para exigir mejores condiciones edilicias, contra la secundaria del futuro y particular el movimiento estudiantil. Y no es que de repente el ministerio se enteró cuando tomamos 32 colegios que veníamos exigiendo estas cosas, sino que ya veníamos exigiéndole reuniones al ministerio, que una sola vez nos habían dado una reunión con Soledad Acuña, que estuvo 10 minutos y se fue.
Y después con 4 copas del ministerio, simplemente para que nos sintamos escuchados, cuando eso no tenía ninguna implicancia real, ni siquiera nos daban actas firmadas por el ministerio. Y nos movilizamos también. El año pasado hicimos marchas enormes de secundarios, llegando a picos de movilización que hace mucho tiempo no teníamos. Y la única vez que Soledad Acuña tuvo que salir a dar respuesta a los medios fue cuando tomamos 32 colegios y ya los medios no podían ignorar la situación de que los colegios no estábamos teniendo clases, de que los colegios nos estábamos manifestando, estábamos diciendo acá hay una reforma antipedagógica que nos quieren imponer de prepo, sin pensarla, de la nada. Y la sociedad no está discutiendo qué pasa con esto. Y la educación es muy importante a la hora de construir una sociedad. Todos pasamos por la educación y sabemos que cuanto más hondo va a calar las medidas del macrismo son en cuanto lo puedan plasmar en la educación. Es decir, los aumentos a los trabajadores sabemos que los vamos a sufrir este año, el siguiente. Y si hay un cambio de gobierno podremos intentar avanzar en las condiciones de los trabajadores, pero la educación define profundamente hacia qué horizonte se dirige nuestra sociedad, y por eso es que el gobierno macrista lo sabe, lo entiende y viene avanzando con la NES, con la Secundaria del Futuro, con la Unicaba, y ahora devaluando el presupuesto universitario en un claro sentido de cuánto le importa la educación y qué rol cumple la educación en un gobierno neoliberal que busca la ignorancia para mantener el status quo. El que habla es Andrés Duchinsky, militante de la organización Sin Fuegos y también del Centro de Estudiantes Nacional Buenos Aires. ¿Por qué el Nacional Buenos Aires, Andrés? De chusma nomás. Qué pregunta, ¿eh? Nacional Buenos Aires es un colegio muy polémico. No sé, cuando era chico me pareció muy imponente y decidí ir. Cada tanto me arrepiento porque también es muy conservador y tradicionalista, pero tiene un capital cultural muy bueno. La realidad también hay muchísima diversidad y un centro de estudiantes que nos permite organizarnos y formarnos como pocos otros, porque bueno, tenemos la ventaja de, por nuestros privilegios económicos, tener la posibilidad de hacerlo. Bien. Zafaste con la pregunta y con la respuesta sobre todo. Bien. Gracias por estar acá, Andrés. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación. También saludamos a Catalina Di Stefano, que nos pudo estar, y a Juana le mandamos un abrazo. Juana, que es también de Julio Cortázar, que bueno, ocurrió una tragedia en ese colegio anoche a último momento, así que le mandamos un saludo a ella y a toda la familia de la comunidad educativa. Gabriel Solano, que se tuvo que retirar obviamente porque tenía una reunión importantísima, impostergable, y bueno, el control antitoma seguramente sería otro de esos, el protocolo, mejor dicho, antitoma sería otro de esos puntos destacados respecto a esta idea que tiene la comunidad educativa de declarar cuanto antes la emergencia en la materia. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires se nota a rajatabla que en primera instancia fue como el gran laboratorio de lo que quería hacer esta alianza Cambiemos en el país, y se está trasladando, proyectando de a poco también a la provincia de Buenos Aires. Todo lo que es la crisis educativa, la falta de infraestructura, la baja de presupuesto, que esto hay que recordarlo una y otra vez. Aquí en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto en los últimos 10 años bajó prácticamente 10 puntos, del 27,5 al 18%, y eso se nota en todo. Ante todo, en la falta de vacantes, que no hay colegios, no hay construcción de colegios, pero sobre todo en la seguridad de los pibes y las pibas que van y no saben si van a volver. Y no es una forma trágica de contarte la realidad, es una realidad que algunos tapan y otros decidimos contarlas. Gracias, chicos, por estar acá. No, por favor. Somos noticias. Somos periodismo. Somos investigación. Somos política. Somos deportes. Somos música. Somos tu radio. Somos nuestra radio. AM 530.